Bendiciones, gracias por acompañarme. Mi nombre es Vilmari y esto es Emuna Woman Podcast, donde nuestra misión es restablecer el diseño original de la mujer creado por Dios. Trabajamos con tu identidad y con tu esencia para ayudarte a transformarte en esa mujer valiente de fe, esa mujer con una fe totalmente desafiante, porque es una fe que es una dependencia total en Dios. Y nuestra visión es poder ayudarte a vestirte de esa fuerza, de esa fortaleza, de ese honor y de esa valentía que lleva una mujer dependiente de Dios. Así que quiero darte las gracias por sintonizarme en el día de hoy. Este es el episodio número 19. Si aún no te has suscrito a nuestro canal de YouTube, puedes hacerlo. Lo único que tienes que hacer es ir a donde está la campanita y ahí hacer clic en las notificaciones para que te llegue directamente y así puedas recibir esa notificación cada vez que subamos un video, ya sea un episodio o ya sea devocional diario o sea algún blog. Tú puedas entonces ser bendecida con esta palabra que Dios nos está dando en este tiempo por este medio, por estas plataformas para bendecir tu vida y así puedas compartirlo con otras mujeres que necesitan también escuchar de esta palabra. Así que quiero darte las gracias por acompañarme. Si me estás acompañando desde que comenzamos, desde nuestros inicios, gracias por tu sintonía, gracias por tu respaldo. En el día de hoy quiero hablarte bajo el tema Cada temporada tiene su propósito. Cuando vamos al libro de Eclesiastés, en el capítulo 3, vemos cómo Salomón describe los tiempos. Y solamente quiero leer el versículo 1, Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, dice, todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Este tiempo del que Salomón está hablando en este versículo 3 de Eclesiastés es el tiempo Cronos. Este tiempo es el tiempo terrenal que Dios creó debajo del sol, o sea, el tiempo que Dios crea para nosotros, para la humanidad, para el ser humano. El tiempo, las temporadas, la temporada de primavera, verano, otoño, invierno, todo esto son temporadas y tiempos que Dios ha establecido para el ser humano. Entonces, el tiempo Kairos, que viene siendo el tiempo preciso dentro del tiempo Cronos, o sea, es el tiempo seleccionado y señalado por Dios en nuestras vidas. El tiempo Kairos sucede en el tiempo Cronos, o sea, es un tiempo dentro de otro tiempo. Cuando habla del tiempo Cronos, se está hablando del tiempo regular, el tiempo terrenal, el tiempo donde nosotros vivimos la vida que Dios estableció para que nosotros viviéramos aquí en el planeta Tierra. Cuando se habla del tiempo Kairos, es el tiempo, un momento, un de repente que establece Dios en nuestras vidas por temporadas. Es el tiempo preciso, el tiempo señalado por Dios, el tiempo perfecto de Dios que Dios escogió para algo en nuestras vidas. ¿Okay? Entonces, cuando nosotros pasamos estas temporadas y que se convierten en procesos en nuestra vida, es un tiempo señalado por Dios, es un momento de aprendizaje, es un momento donde si no pasamos por ese momento, no podemos entonces llegar a nuestro destino, no podemos entonces llegar al próximo nivel, a la próxima temporada. Obviamente, la temporada de invierno no puede llegar si no hubo anteriormente una temporada de otoño. La temporada de otoño no puede llegar antes de haber visto una temporada de verano y la temporada de verano no puede llegar sin haber visto la temporada de primavera. Cada temporada, cada estación tiene su propio momento, tiene su propio tiempo Cronos. ¿Okay? Son varios meses en la que cada temporada existe en un año de calendario. Estas temporadas
se dan a conocer en nuestra vida. Por ejemplo, el tiempo de primavera en nuestra vida, renace algo nuevo en nuestras vidas. En la primavera salen las flores, salen las plantas nuevamente. Entonces en nuestra vida sale algo, crece algo nuevo en la temporada de primavera. En el tiempo de verano es un tiempo donde disfrutamos, es un tiempo de gozo, un tiempo de alegría, un tiempo donde estamos disfrutando absolutamente de todo lo que pudimos hacer crecer durante la primavera. El tiempo de otoño ya viene siendo un tiempo donde cosechamos todo lo que estuvimos sembrando en la primavera. Y el tiempo de invierno es un tiempo de proceso, un tiempo difícil, un tiempo donde estamos encerrados en una estación. Y puede ser que esa estación sea una estación muy fría, una estación donde muchas veces vamos a tener esos días grises, esos días donde vamos a ver todo absolutamente al revés a lo que Dios estableció para nuestras vidas o lo que Dios nos habló en ese momento. Pero es un momento temporal, es un momento que cambiará, pero es un momento preciso porque te enseña lo que es la paciencia, te enseña lo que es el dominio propio, te enseña, te lleva al momento de aprendizaje. Y quiero hablarte en el día de hoy sobre un personaje bíblico que pasó momentos muy difíciles, pasó temporadas muy difíciles, pero estas temporadas le ayudaron a poder ejercer el propósito de Dios en su vida. ¿Para qué nació? Y fueron obviamente varios personajes bíblicos, pero decidí hablarte hoy de José. José es el hijo de Jacob. José es el hijo número 12 de Jacob. Y cuando José llega, que es el primer hijo de Raquel con Jacob, un niño escogido es una persona escogida por Dios para hacer algo totalmente diferente a lo que había hecho su padre Jacob y a lo que había hecho su abuelo Abraham. José es un soñador. Era un soñador, la Biblia lo destaca como un soñador, y sus hermanos le tenían mucha envidia porque José pues simplemente tenía el amor de su padre. Su padre lo admiraba mucho, lo amaba, lo quería mucho porque era el fruto de la mujer con la que él amaba. Y siendo así, como el amor de Jacob hacia José era un amor tan puro, tan leal y tan diferente, este hombre hizo que sus propios hermanos, o sea, la actitud que tenía Jacob para con José, hizo que los hermanos de José le cogieran envidia a José. Y todo lo que José hacía, ellos lo miraban con otros ojos. Tanto que José tuvo que pasar tanto proceso, pero no fue por culpa de los hermanos, no fue por culpa de Jacob, sino porque era necesario que José pasara por estos procesos. Estos procesos que llevaron a José a gobernar a un pueblo completo. Estos procesos que llevaron a que José fuera un hombre totalmente prudente. Era un hombre que tenía dinero, que había podido ahorrar durante un momento tan difícil donde hubo una sequía en el pueblo de Egipto. Más sin embargo, Dios le da a José las herramientas para él poder entonces desarrollar un momento de ahorro, donde él ahorró, donde él guardó, donde él se preparó. Hubo una preparación para el momento difícil, para el invierno que llegaría. Pero ya José estaba preparado. Pero antes de que José llegara a ese momento, José tuvo que pasar ciertos procesos. Y el primer proceso que José tuvo que pasar fue el proceso de ser vendido, de ser traicionado por sus propios hermanos. Esto le enseñó a José a tener una dependencia totalmente en Dios, porque lo dejó totalmente solo en un momento tan vulnerable. Este momento
donde José pasa, donde es vendido a los ismaelitas, luego de ser vendido a los ismaelitas, cuando llega a este lugar donde Potifar, esta mujer de Potifar, se ensanchó con José y quería acostarse con José. Pero José aquí comienza a desarrollar algo más allá que su propio deseo carnal de estar con esta mujer, porque él desarrolla una fidelidad hacia Potifar. Al desarrollar esta fidelidad hacia Potifar, su señor, o sea, su jefe, ahí José le está dando a entender a Dios la fidelidad, o sea, hasta dónde llega José en medio de la tentación. Llega la tentación a la vida de José, pero José decide rechazar la tentación porque la fidelidad que tenía hacia Potifar era mucho mayor que la tentación y el deseo carnal. Esto hizo que José tuviera ese control, ese autocontrol de su carne, el no pecar. O sea que ya vemos a José cuando José comienza a crear una dependencia de Dios, y vemos a José en el segundo plan donde José comienza a desarrollar su fidelidad hacia su amo. Y cuando Dios ve esta fidelidad de José hacia Potifar, dice, wow, porque al serle fiel a Potifar le estaba siendo fiel a Dios, porque totalmente él rechazó el pecado, rechazó la carne, decidió serle fiel a su jefe. Entonces, a pesar de que las cartas no jugaron a su favor en ese momento, porque era necesario que José también pasara a otro lugar, que era la cárcel, que allí donde Dios también iba a permitir que pasara un proceso. Este proceso iba a crear en José esta fe dependiente de Dios, esta fe que es totalmente que transciende el pensamiento humano, porque José estaba creando esta dependencia de Dios, ya que nadie estaba allí con José, ya que José se encontraba en un momento tan difícil porque esta mujer, tras que mintió que José la había violado, llega a este lugar. Todo el mundo le echó la culpa a José. Obviamente José fue el culpable y tuvo que pagar con la cárcel. Y cuando José llega a la cárcel, yo me imagino que tuvo tantas interrogantes porque dice, wow, Señor, ¿cómo es que tú permites que yo llegue a la cárcel siendo yo inocente, siendo yo una persona tan leal y tan fiel a mi amo, que no le fallé en ningún momento y llegó a la cárcel? ¿Cómo así? Muchas veces en tu vida tú vas a sentir donde tú has hecho todo correcto, todo correctamente bien, todo perfectamente bien, más sin embargo, aún tienes que pasar el proceso, aún llegó la prueba, aún llegó la dificultad, aún llegó el momento difícil a tu vida, porque es necesario que pases por ahí para crecimiento. Es necesario que pases por ahí porque Dios necesita probar tu fe, así como probó la fe de José, así como probó la fe de Abraham, así como probó la fe de Noé, que estuvo predicando 120 años a un pueblo que era sordo, un pueblo que no escuchaba la voz de Dios por medio de Noé, un pueblo que le dijo no a Dios, y únicamente se salvaron los animales que fueron más obedientes que la propia gente que escucharon la voz de Dios y la familia de Noé. Mas sin embargo, Noé siguió haciendo lo que Dios le había pedido que hiciera. Eso es fe. Seguir tú firmemente en lo que Dios te ha dicho que hagas, a pesar de la temporada que estés viviendo, a pesar de la estación donde te encuentres, tú creer fielmente en lo que Dios ya ha dicho sobre ti. Y eso era lo que José había hecho. A pesar de que estaba en la cárcel pagando por un crimen que no cometió, José le siguió creyendo a Dios. José continuó teniendo esa relación íntima con Dios. Allí estuvo José 2 años en la cárcel. Y en ese momento que estuvo en la cárcel, José creció. Esa dependencia de Dios creció, porque el único que estuvo ahí para José fue Dios. Quizás hoy mismo, tú que estás escuchando este episodio, estás pasando por un momento difícil en tu vida y el único que está ahí para ti es Dios. La dependencia que tú debes de crear hacia Dios es una dependencia con una fe inquebrantable, reconociendo, entendiendo
que Dios nunca te ha de dejar, que Dios no te va a abandonar, que a pesar que aunque tu madre y tu padre te dejaren, con todo Jehová te recogerá, dice la palabra de Dios, que aunque tú no veas a nadie a tu alrededor, es necesario que sientas en carne propia, es necesario que lo vivas, es necesario que lo pases, así como lo pasó José, para que de una vez entiendas que tu dependencia debe estar completamente en Dios y no en los hombres, y no en tu familia, y no en tu vecino, y no en nadie, sino en Dios. Dios quiere que tú dependas absolutamente de Él, que tú entiendas que todo se mueve porque Él lo permite, que una hoja de un árbol no se mueve si no es que Dios lo permite, que tú no estuvieras respirando hoy día si no es que Dios lo permite. O sea que nuestra dependencia debe estar totalmente cimentada en Dios. Y José entendió esto. José entendió esto y llegó el momento de que el proceso en la vida de José terminara. Y así como ha llegado el momento en tu vida de que el proceso termine. El proceso termina para que tú puedas salir del proceso, para que tú salgas de esta estación, para que tú puedas salir de esa temporada en triunfo, en victoria y puedas moverte hacia lo próximo. El proceso no es para que tú te estanques, el proceso no es para que tú mueras, el proceso no es para que tú retrocedas, el proceso es para que tú crezcas, para que tú vayas hacia lo próximo que Dios ha designado para ti, para que tú crees una dependencia totalmente de Dios. Y ya entonces José iba con esa dependencia, ya José iba con esa fidelidad a Dios. Y ya José entonces había entendido, porque era necesario que José pasara todos estos pasos para que cuando José llegase ya al palacio del faraón, ya José entonces pudiera, por experiencia propia, porque lo vivió él mismo, porque lo pasó él mismo, entonces él pudiera reaccionar a lo que iba a venir, entonces pudiera gobernar ese pueblo con esa experiencia, con esa dependencia de Dios. Cuando llegó el momento de que José llegara delante del faraón y el faraón lo pusiera como el segundo en mando, ya José entonces sabía qué era lo que venía, qué era lo que iba a acontecer. Cuando vinieron esos 7 años donde hubo abundancia, José supo ser buen administrador porque ya había administrado en la casa de Potifar. José pudo ser un siervo fiel porque le había sido fiel a Potifar. José pudo tener una dependencia totalmente en Dios porque había tenido que estar solo en la cárcel y había tenido que depender de Dios. José pudo entonces crear ese autocontrol de no tener esa arrogancia de que por él fue que las cosas fueron hechas, sino que tener una dependencia totalmente de Dios y entender que sin Dios nada somos, que sin Dios nada podemos hacer, que sin Dios nada podemos alcanzar. Tú que me estás escuchando hoy día, no importa el proceso que tú estés pasando, si tú sientes que tu proceso es de muerte, aunque tú sientas que tu proceso te está matando, Dios quiere decirte hoy que tu proceso no es para muerte. Tu proceso es para crecimiento. Tu proceso es para que tú aprendas a depender de Dios y no de los hombres. Tu proceso es para que tú tengas esa transformación interna de adentro hacia afuera, para que entonces Dios te pueda llevar hacia lo próximo. Porque si tú no tienes ese crecimiento, tú no puedes llegar entonces a lo próximo. Cuando tú entiendes, cuando tú sabes que tu dependencia está en Dios y que cada proceso es con el fin de que tú crezcas en Dios, para Dios llevarte a lo próximo, porque es que esto te va a ayudar a cumplir con tu propósito de vida. Entonces algo pasa, algo sucede, algo acontece, y es que viene el respaldo de Dios sobre tu vida. Y Dios comienza a cambiar la atmósfera y Dios comienza a cambiar lo que está alrededor de ti. Dios te saca de la cárcel y te pone en el palacio porque ya Dios
dio la orden, porque ya el proceso tiene que soltarte, porque ya tienes que llegar a tu destino profético cuando Dios ha visto que ya tú entendiste absolutamente que tu dependencia está en Dios y no en los hombres. Cuando ya Dios ve que tú sí le fuiste fiel en el momento más difícil y más vulnerable de tu vida, tú, aunque arrastrándote, le seguiste siendo fiel a Dios. Ahí Dios dice, espérate, entonces ya tú estás ready, ya tú estás lista para lo próximo, ya tú estás listo para lo próximo, te llevo entonces a lo próximo. Y José pudo experimentar estas etapas en su vida, estas etapas de primavera, estas estaciones en su vida que se comparan con la primavera, el verano, el otoño y el invierno. Pudo entonces José, dentro de ese tiempo Cronos, poder tener un tiempo Kairos, que fue el tiempo seleccionado por Dios. Dios tiene el tiempo Kairos para tu vida y ya ese tiempo ha llegado, ha de llegar. Ese tiempo es el tiempo preciso de Dios. Ese tiempo nos llega a todos en nuestra vida y llega dentro del tiempo Cronos. Así que hasta aquí lo voy a dejar en el día de hoy. Gracias por acompañarme y sintonizarme. Quiero recordarte que puedes revisar nuestro sitio web. En nuestro sitio web tú vas a encontrar todos los episodios de Emuna Woman Podcast. Vas a encontrar blogs que te van a ayudar con tu crecimiento porque es una palabra fresca que Dios ha depositado en mí y en otras mujeres que han decidido compartir esta palabra para edificación de tu vida, para bendecir tu vida. De igual manera, también vas a tener acceso a los estudios bíblicos de Emuna Woman para que sea de crecimiento para tu vida de igual manera. Y ya próximamente, como lo he estado anunciando en los episodios anteriores, ya sale nuestro ebook próximamente. Así que esté pendiente porque ya estaremos lanzando este libro electrónico, libro digital, que sé que va a bendecir tu vida con el tema La Metamorfosis, este libro que Dios me ha dado la instrucción para poder lanzarlo en este tiempo. Sé que va a edificar tu vida, es parte del testimonio de mi vida. Así que esté pendiente y también ya próximamente más adelante estaremos lanzando los cursos digitales de igual manera. Gracias nuevamente por acompañarme y será hasta la próxima. Bendiciones. Bye bye.